El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. ¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? Me imagino que en las últimas horas has visto un montón de noticias sobre Rusia, Vladimir Putin, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, y nada te está quedando muy claro que digamos. Bueno, no te preocupes que hoy vamos a dejar a un lado todos los temas de la política peruana y vamos a pasar a la geopolítica. Y gracias a la asesoría de un internacionalista y un historiador, hoy vamos a tratar de entender todo este tema en facilito. ¿Qué está pasando con Ucrania y Rusia? ¿Cómo es eso de que Vladimir Putin quiere invadir este país? ¿Este será el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre, ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapas y plines. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y si no sabes nada de este tema, no te preocupes que hoy lo vas a saber. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y otros países occidentales estaban preocupados porque la Unión Soviética, la Federación de Repúblicas Soviéticas conformadas principalmente por Rusia, estaba tratando de expandirse y su poder era cada vez más grande. Es por eso que en abril de ese año, varios países del occidente de Europa y de América, como Estados Unidos y Canadá, decidieron crear una alianza que tenga la capacidad militar de enfrentarse a ellos y así nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. Según el artículo 5 de la Carta Atlántica, todos los países que forman parte de la OTAN, ya sea de Europa o de América, están obligados a considerar como un ataque a su propio país cualquier ataque que se realice en los territorios de sus integrantes. ¿Qué quiere decir todo esto en sencillo? Que la OTAN es un conjunto de países que han cerrado un acuerdo. Si un país nos ataca a alguno de nosotros, todos estamos en la obligación de responder. Cuando la OTAN se creó, la Unión Soviética se preocupó y en respuesta formó el Pacto de Varsovia, un acuerdo que en sencillo buscaba reforzar sus relaciones con varios países del este de Europa. Sin embargo, cuando se cayó el muro de Berlín, un muro que más que dividir a Alemania, dividía a todo el mundo en los aliados de Estados Unidos y los aliados de la Unión Soviética, el pacto quedó en nada. ¿Por qué es necesario recordar todo esto y qué tiene que ver con lo que está pasando en Rusia y Ucrania? Ahorita lo vas a saber. En 1991, Ucrania se independizó. Este país que formó parte de la Unión Soviética y que se ubica en la frontera con Rusia, ha estado fuertemente relacionados con ellos por cientos de años, no solo en su cultura, sino también en su economía y política. Cuando Ucrania se independizó, Rusia se preocupó y se molestó principalmente por dos razones. Porque consideran que Ucrania forma parte de su historia y los que se quieren ir son unos malagradecidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Rusia decidió que parte de sus territorios sean para Ucrania y no para Rusia, y porque con el crecimiento de la OTAN existía la posibilidad y el peligro de que sean uno de ellos. ¿Recuerdas que hace un momento hablamos de la rivalidad que existió entre la OTAN y los países que firmaron el Pacto de Varsovia? Bueno, con el paso de los años, el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, que se dividió en 15 países, se quedaron en el olvido y formaron parte de la historia universal. Sin embargo, la OTAN ha seguido funcionando y ha crecido a tal punto que 10 de los países que firmaron el Pacto de Varsovia, Letonia, Estonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Polonia, Lituania, República Checa, Hungría y Albania, se pasaron a la OTAN. ¿Qué quiere decir todo esto en sencillo, en pocas palabras? Que desde la independencia de Ucrania, Rusia ha estado con los ojos encima de ellos porque no quiere que se sumen a la OTAN. ¿Y por qué sería un peligro para ellos que esto suceda? ¿Y por qué es un peligro para ellos que esto suceda? Porque muchos de los países que forman parte de la OTAN, que están cerca a Rusia, cuentan con bases militares norteamericanas y de otros países. Así que si Ucrania, que está en la frontera,
se une a la OTAN, Rusia estaría prácticamente rodeada y vulnerable ante cualquier ataque. Durante mucho tiempo, la gente de Ucrania ha estado dividida en dos posturas. Los que quieren acercarse a Rusia, conocidos como los separatistas, principalmente las regiones de Donetsk y Luhansk, recuerda bien estos nombres que van a ser importantes para más adelante, y los que quieren estar totalmente alejados de ellos. Los enfrentamientos entre estos dos bandos han sido tan fuertes que en el 2014, después de la salida del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, la gente salió a protestar para que se defina de una vez esta situación y Vladimir Putin, el presidente ruso que no iba a perder esta oportunidad, mandó a sus tropas supuestamente para proteger a los ciudadanos rusos y a sus bases militares, pero en la práctica lo que hizo fue apoyar a las fuerzas separatistas prorrusas y tomar el control de Crimea, una península que se ubica al este de Europa, solo porque Ucrania tenía pensado hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Por qué Crimea era tan importante para Putin y para Rusia? Por temas estrictamente militares. Como Rusia no tenía acceso directo al océano, el puerto de Sebastopol, ubicado en Crimea, podía resolver este inconveniente. La intervención militar de Rusia en Crimea en el 2014 fue bastante grave. Los enfrentamientos dejaron unos 14.000 muertos. Los reporteros de guerra dijeron que nunca antes habían visto tantos disparos de morteros, armas de mediana escala que disparan misiles altamente destructivos, y los separatistas rebeldes crearon las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, territorios que oficialmente no estaban independizados de Ucrania, pero que hacían todo lo posible por estarlo. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un montón de sanciones de todo tipo contra Rusia, mientras que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de su portavoz John Kirby, anunció una serie de sanciones económicas como la suspensión de varias negociaciones bilaterales y posibles acuerdos comerciales. La Unión Europea hizo lo mismo, congelando las cuentas y prohibiendo los viajes de varios funcionarios de alto rango. En pocas palabras, para resumir todo esto en sencillo, la intervención militar de Rusia en Ucrania en el 2014, que se dio por motivos militares y políticos, hizo que los países de la OTAN sancionen duramente a Rusia. Después del anexo a Crimea, Rusia ha estado haciendo todo lo posible por recuperarse de las sanciones económicas, a pesar de que son grandes exportadores de gas y petróleo, a tal punto que representan 2/3 de todas sus exportaciones. La inversión extranjera se vio duramente afectada. Se suponía que después de lo de Crimea, todos los países involucrados iban a tratar de llevar la fiesta en paz, pero desde hace algunos años, Estados Unidos ha estado ayudando, entrenando y dotando de armamento al ejército de Ucrania, a pesar de que ellos no pertenecen a la OTAN. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que Ucrania no quería, se negaba a que Ucrania forme parte de la OTAN? Bueno, cuando se enteraron de sus vínculos con Estados Unidos, Putin mandó a unos 120.000 soldados a la frontera y aprovechó la oportunidad para negociar su retirada de Ucrania. ¿Qué pedía Putin para sacar a sus tropas de Ucrania? Un montón de cosas prácticamente imposibles de conseguir, como asegurar de que la OTAN no reciba a más países miembros o que no manden a sus ejércitos a los países del este de Europa. Así es como volvemos a febrero del 2022, cuando Putin anunció una operación militar especial en Ucrania, reconoció la independencia de Donetsk y Luhansk, los territorios separatistas que se ubican en Donbass, e inmediatamente mandó a sus tropas para, supuestamente, ejercer funciones de pacificación. En un mensaje a la nación, Vladimir Putin ha dicho que no tiene intenciones de invadir Ucrania y que si ha tomado esta decisión es porque quiere defender a las personas que durante años han sufrido de persecución y genocidio por el régimen del Kiev, es decir, del gobierno ucraniano. Sin embargo, también se ha mandado con declaraciones tan fuertes como esta. Cualquiera que intente interferir con nosotros o más aún crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes han experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos. Las reacciones del gobierno ucraniano, de la OTAN y de la Unión Europea no se han hecho esperar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un mensaje a la nación advirtiendo que la invasión rusa sería el inicio de una gran guerra en Europa y pidió a los ciudadanos rusos que rechacen los ataques. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha dicho que Putin acaba de iniciar una invasión total en Ucrania, que es una guerra de agresión y Ucrania se defenderá y vencerá. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha publicado el mensaje que estás viendo en pantalla, que en español dice lo siguiente: el presidente Zelensky se acercó a mí esta noche y acabamos de terminar de hablar.
Condeno este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le informé sobre los pasos que estamos tomando para lograr la condena internacional, incluso esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU. En conclusión, el ataque de Rusia a Ucrania es un problema que, más que tener un origen en la toma de Crimea del 2014, viene desde mucho antes, cuando la Unión Soviética se desarmó y muchos de estos países que la integraban pasaron a formar parte de la OTAN. Este ataque significa el inicio de una tercera guerra mundial. Los expertos y consultados aseguran que no, ya que como Ucrania no forma parte de la OTAN, Estados Unidos no está obligado a intervenir, aunque esto no quiere decir que no puedan aplicar sanciones económicas mucho más severas que las del 2014. ¿Cuáles serán las consecuencias de este enfrentamiento? Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que debes hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte. Difunde la información, comparte el video.